Eso se llaman las creencias distintivas de iglesia. Así que de eso vamos a hablar. ¿Qué hace a una persona disidente y qué hace a una persona creyente? Vamos a ver. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a hacer una oración para poder empezar. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti porque nos das la vida y la salud. Y te rogamos, Padre Santo, que tu presencia esté con nosotros para poder entender tu santo y bendito mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sí. Amén. El micrófono. Muy bien, estamos sin necesidad ya de solapero, ya podemos ir directo con el tema. En principio, ¿qué cosa significa disidente dentro de una comunidad religiosa? Porque esto es lo que va a hacer la diferencia cuando hablamos de doctrinas distintivas, doctrinas que nos distinguen de las demás iglesias. Cuando llevamos doctrinas que son distintas de las demás iglesias del común, nosotros nos convertimos en disidentes para con esas iglesias, porque diferimos de sus creencias. Entonces hay que ver cuándo estamos en una disidencia correcta y cuándo estamos en una disidencia incorrecta. Analicemos un poco. Cuando la iglesia adventista se levantó en 1844, con nuestros primeros pioneros de los que ya hablamos con ustedes, ¿no es cierto? Elena de White, Jaime White, José Bates, Hiram Edson, que eran los pioneros de la iglesia. Cuando ellos se levantaron a proclamar el Evangelio, la mayoría de todas las demás iglesias los calificaban de disidentes a los adventistas. Así que entonces somos una iglesia a la cual se le llama la iglesia disidente. ¿Pero por qué razón y cómo? Elena de White dio algunas explicaciones. Esto que voy a leer es la historia de la iglesia, de cómo nos trataron las demás iglesias y cómo nos defendimos. ¿Ya? Empezamos leyendo la conceptualización que se da a la disidencia. Un disidente es alguien que difiere de las ideas generales de otros o de otro, o no siempre puede estar equivocado. Y no siempre puede estar equivocado. Tenemos el caso de Jesús, quien difería de las ideas del Sanedrín de su tiempo. Pablo, que difería de la creencia judía. Lutero, que difería de la creencia papal, etc. Los grandes disidentes de la Reforma y de otras ideas. Muchas veces, estos han sido perseguidos por esta razón. Pero hay también una disidencia que no es la correcta y que simplemente no hay que aceptarla. Cuando ésta difiere de la base bíblica, no tenemos por qué unirnos con ella. Pero no hay necesidad de hacerle persecución tampoco. Aquí hemos puesto algunos ejemplos. Muy bien. Hasta aquí entonces ya tenemos una idea de que la disidencia puede no ser la correcta, como puede que sí lo sea, pero que eso no es razón para que tengamos que hacerle una guerra descontrolada a los disidentes, ¿correcto? Sino que más bien debemos procurar ubicarlos en la verdad correcta. Muy bien, seguimos avanzando. ¿Qué dice la mensajera del Señor? Algunas páginas, nos dice acá, podrían no coincidir con algunos libros del Espíritu de Profecía porque están sacados de la biblioteca electrónica, es decir, de las páginas dadas en virtual o en internet. Así que no hay problema, simplemente es cuestión de buscarlas. Muy bien, vamos avanzando un poquito más. Y del pueblo de Dios para los últimos días se dice esto, escuchen, Eventos de los últimos días, página 227. Se convendrá en dar una noche el golpe decisivo que reducirá completamente al silencio la voz disidente y reprensora. Cuando llegue el tiempo de las persecuciones contra el pueblo de Dios para los últimos días, la mensajera del Señor escribió que a nosotros nos van a llamar la voz ¿qué? Disidente. Es decir, ese va a ser nuestro nombre ante el mundo entero. Nos van a decir que somos los que diferimos de todas las ideas de las demás creencias del mundo y del nuevo orden mundial.
Así que decir a alguien disidente es la mejor alabanza que le pueden dar. Si a ti te tachan de disidente porque estás creyendo en la verdad, es porque estás glorificado por Dios. Cuando no te dicen disidente, ahí viene lo peligroso, porque entonces podrías estar unido con Satanás. ¿Correcto? Veamos ahora. La disidencia de Lucifer, de Satanás. ¿Cómo comenzó la primer disidencia negativa en el cielo? Fíjense. Los ángeles leales... Un ratito. Ahí está. Los ángeles leales trataron de reconciliar con la voluntad de su creador a ese poderoso ángel rebelde, a Lucifer. ¿Y qué era lo que podía incitar esa voz rebelde y disidente? Miren cómo se menciona acerca de Lucifer. En el libro Historia de la Redención, en la página 15, se dice que en el cielo Lucifer era una voz que rebelde y disidente. ¿Por qué? Porque difería de la voluntad ¿de quién? Del Creador, de Dios. Es decir, las ideas de Lucifer no coincidían con las ideas de Dios. ¿A eso qué se le llama? Disidente, porque no coincide con las ideas del otro, en este caso del Creador en el cielo. Pero también se le llama disidente a Jesús. ¿Cómo así? Cuando Jesús llega al mundo, se encuentra que Satanás gobierna en la tierra. Por tanto, así como Satanás era disidente en el cielo de Dios, Jesús sería disidente de Satanás en la tierra. ¿Se dan cuenta que la palabra disidente se emplea para los dos lados? No pudiendo convencerle, buscaron a José y María, los dirigentes religiosos de la época de Jesús, y les presentaron su actitud, ¿qué cosa dice? Disidente. Así sufrió reprensión y censura. Entonces, hasta aquí, la palabra disidente se aplica al bueno y al malo, solo porque difiere el uno del otro, nada más. El diccionario dice que la palabra disidente significa tener ideas distintas de otro o de otros, así de sencillo. Muy bien, seguimos avanzando. Cuando el Señor obra por medio de los instrumentos humanos, cuando los hombres están movidos por el poder de lo alto, por Dios, Satanás induce a sus agentes a clamar fanatismo y advertir a la gente que no vaya a los extremos. El que haya reavivamientos espurios y conversiones falsas no prueba que todos los reavivamientos deban tenerse por sospechosos. ¿Correcto? Esto está en Obreros Evangélicos 179. Elena de White ahora advierte que en los últimos días en la Iglesia del Señor van a haber reavivamientos, levantamientos de hermanos que van a despertar a la Iglesia como lo hacían los profetas antiguos. Y algunos van a empezar a decir, cuidado con estos fanáticos disidentes que se han salido de la Iglesia. Pero ella, ¿qué dice? Cuidado con ese tipo de advertencias. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo levanta personas, algunos podrían atacarlos de que son disidentes y falsos o fanáticos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tenemos que aprender a distinguir por nosotros mismos entre lo que es un disidente bueno y un disidente malo. ¿Correcto? Muchas veces cuando alguien quiere asistir a la predicación de las profecías del tercer ángel, hay quienes dicen que vas a ir con los disidentes y de pronto cuando llegas donde están predicando los del tercer ángel, tú dices, acá dice que están predicando el tercer ángel, y te dicen, ¿de dónde vienes? De allá, de la iglesia donde está el pastor. Ah, vienes de los disidentes, le dicen. Y el otro se queda, mira, pero a ti te dicen disidente. No, acá también te dicen a ti. Entonces, de los dos lados, ¿qué se dicen? Porque en realidad son disidentes los dos lados. ¿Se dan cuenta? Así que cuando a alguien le quieren decir eres un disidente, tú también dile al otro, tú también eres otro disidente. Porque tú difieres de mí y yo difiero de ti. ¿Se dan cuenta? Entonces no es ningún insulto. ¿Qué cosa es? Es un nombre que caracteriza a alguien que difiere de otro en sus creencias. Punto. Muy bien. Nuestros hermanos deben estar dispuestos a investigar con sinceridad todo punto de controversia. Este es el primer paso para poder distinguir entre un disidente y el que no lo es. ¿Cuál? Tener disposición a investigar con sinceridad todo punto de controversia. A ver, ¿qué crees?
¿En qué te basas? Muéstrame con tu Biblia. Así es como entonces van a coincidir los dos en una verdad, o alguien de ellos va a decir, está bien, es verdad, pero no quiero creerlo. ¿Correcto? Muy bien. Sigue diciendo más. Si un hermano está enseñando un error en la iglesia, los que ocupan puestos de responsabilidad deben saberlo. Y si él enseña la verdad, deben tomar posición a su lado. Fíjense ahora, dice, los dirigentes, cuando alguien está enseñando algún error, deberían llamar a ese hermano, conversar con él y mostrarle su error. Pero si no tiene error y dice la verdad, hay que ponerse, ¿qué cosa dice? Resueltamente del lado de ese que está enseñando la verdad. Tú nunca puedes decirle a un hermano, está bien, estás enseñando la verdad, pero lo que pasa aquí es que tú estás fuera de la organización. No puedes decir eso, pues. Decir palabras como esas es no tener juicio en lo que se está diciendo. ¿Cómo yo le voy a decir a una persona, tienes la verdad, pero estás fuera del sistema de Dios? No, para estar en el sistema de Dios, en la organización de Dios, solo tienes que tener una característica. ¿Cuál? Estar en la verdad, nada más. Tú estás en la verdad y estás en el sistema de Dios. Tú no estás en la verdad, así seas pastor, así seas dirigente en la iglesia, así seas reconocido por todos los hermanos como el mejor y más consagrado, eso no te hace ser parte de la organización del pueblo de Dios. ¿Comprendiste? ¿Qué cosa significa la organización del pueblo de Dios? Es el sistema de orden dentro de la iglesia. Y para que haya orden en la iglesia, tú pues no puedes estar en una creencia distinta de la iglesia. Tienes que estar en armonía con su creencia. Y su creencia es la verdad, es decir, la Biblia. Muy bien, seguimos leyendo. Todos deberíamos saber lo que se enseña entre nosotros, porque si es verdad, lo necesitamos. Nos hallamos todos bajo obligación para con Dios de conocer lo que Él nos envía. Fíjense lo que está diciendo la mensajera de Dios, ¿eh? Dice, todos debemos saber lo que se está enseñando entre nosotros. Y si lo que se está enseñando es verdad, ¿qué cosa dice? Lo necesitamos. No es simple y llanamente, bueno, si está enseñando, ¿qué le vamos a hacer? Está bien, pues que lo enseñe por su lado. Nadie dice que no. No, lo necesitamos. Es decir, si yo digo, hermanos, en realidad sí nos está enseñando la verdad ese hermano, pero está fuera de la organización, no le crean. Eso es una locura. ¿Por qué? Si está enseñando la verdad, ¿qué dice acá? La tenemos que recibírsela. Venga de quien venga. Vamos a ver, ¿qué más? Nos hallamos todos bajo obligación para con Dios de conocer lo que Él nos envía. ¿Cómo dice acá? ¿Nos hallamos bajo qué? O sea, estás obligado. No puede venir nadie a decirte así. No escuches, te puede convencer. No lo oigas. Lo mejor que puedes hacer es no le escuches nada. No te pueden decir. Porque estamos ¿en qué? En obligación para con Dios de conocer lo que Él nos envía. Entonces tenemos que escuchar. Si el pastor, el dirigente de la iglesia nos prohíbe que tengamos que escuchar, nos pasamos por encima de lo que él dice. ¿Está claro? Y si él dice, no me estás obedeciendo como autoridad, eres un desordenado en la iglesia, no le hacemos caso y lo hacemos de lado. ¿Por qué? Porque estamos bajo obligación de conocer lo que es verdad. Él ha dado indicaciones por las cuales podemos probar toda doctrina. Fíjense cuáles son. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Si la luz presentada soporta esa prueba, no debemos negarnos a aceptarla porque no concuerde con nuestras ideas. ¿Se dan cuenta? Cuando alguien nos presenta la palabra que está enseñando y va de acuerdo con la ley y el testimonio, con la Biblia, no debemos buscar más pretextos diciendo,
Está bien, todo lo que enseñas está bien, pero aquí en la iglesia me han dicho que yo no te crea a ti, porque dice que tú estás fuera de la iglesia, que tú no eres parte de la organización, que tú eres un disidente, divisionista. Nada de eso sirve, ¿correcto? Supongamos que alguien nos dice así, un dirigente, ¿no? Lo que se está enseñando está bien, es la verdad, pero acá no es parte de la iglesia, él ha formado su propia iglesia. Cuando nos dice eso, inmediatamente no debemos de creerle a ese pastor o dirigente nada. Apartarnos de él porque nos está apartando de la verdad. ¿Está claro? Cualquiera que te aparta de otra persona que te está predicando de acuerdo con la ley y los profetas, te está apartando de la verdad. Y al que te aparta de Cristo nunca le tienes que obedecer, porque si lo haces, pecas contra tu propia vida. ¿Correcto? Más aún, nadie ha dicho que hayamos de encontrar la perfección en las investigaciones de algún hombre. Pero sé que nuestras iglesias mueren por falta de enseñanza acerca de la justicia por la fe y otras verdades. Obreros Evangélicos 316. Ahora Elena de White dice, cuando vayamos a buscar la verdad, nadie ha dicho que aquellos que nos enseñan la verdad vayan a ser tan perfectos que por ahí no haya un punto que de repente falte ajustar. Pero no por eso vamos a rechazar todo lo demás que nos dicen. Sigue siendo la verdad. Así que aquí debemos de tener mucho cuidado, ¿correcto? ¿Qué se llama a obedecer esto? Si yo obedezco lo que dice ahí, ¿qué estoy logrando en la iglesia? ¿Ah? Unidad, organización. Así no hay organización si no hay un conocimiento primero de lo que es la verdad. Muy bien, seguimos. No importa por quién venga la verdad. Miren lo que dice ahora acá. No importa por medio de quién sea enviada la verdad. Debemos abrir nuestros corazones para recibirla con la mansedumbre de Cristo. ¿Cómo dice acá? No importa por quién venga la verdad. Venga por quien venga, nosotros tenemos que aceptarla. En una ocasión recuerdo que hice el misionero en una iglesia. Me pasaron el misionero. Y en ese misionero se contaba algo que me sirvió de mucho en esa ocasión. ¿Qué cosa? En ese misionero se contaba de un hermano que había apostatado de la iglesia y se había ido. Y entonces en la iglesia lo habían borrado. Pero cuando él se fue a trabajar a un pueblo lejano, así siendo un apóstata, alguien no reconocido por la iglesia, a sus compañeros les empezó a predicar. Y se juntaron 5, 10, 15, 20 a quienes estaba dando estudios bíblicos. Y este hermanito se supone que estaba en apostasía. Se supone que había sido sacado por pecado. ¿Eh? Y a pesar de eso, él predicó y se convirtieron 20 y se llenó una iglesia. Vino el pastor y bautizó a los 20. La pregunta es esta. Si este hermano estaba en apostasía, estaba en pecado, ¿eh? Había cometido pecado, y había sido borrado por pecado de la iglesia, y aún así, porque él conocía el evangelio, predicó y le creyeron y aceptaron y se bautizaron, ¿había que creer por él o no? Venga por quien venga, ¿qué? Porque sea lo que sea, la verdad sigue siendo la verdad. Fíjense en esto. Si de pronto tengo mi profesor de matemática, y es un buen profesor, pero es un profesor borracho, después de que da sus clases se va a tomar su licor por ahí, todo embriagado. Y por esa razón yo digo así, ya no le creo nada de lo que me dice de matemática. ¿Estoy actuando con inteligencia? No, porque ¿qué me importa si él es un borracho? Me interesa solo una cosa, el que me enseña bien y yo aprendo matemática. ¿Está claro? Eso estoy ilustrando para que entendamos que venga por quien venga la verdad nunca va a dejar de ser verdad. ¿Se acuerdan ustedes por quién habló la verdad Dios cuando reprendió al profeta Balaam? ¿Ah? Por su burrito.
¿Qué cosa? La golpeó a su burra y la burra le contestó, lo reprendió al profeta. ¿Quién habló por la burra? Porque un burro no habla. Es Dios quien habló por medio de ella y contestó. ¿Y qué tenía que hacer el profeta? Tenía que hacer lo que la burra le decía. Porque venga por quien venga la verdad, Dios habló y punto. Con eso quiero decir que si tú encuentras en algún sitio que se está predicando la verdad, en ese sitio está Jesús. San Juan capítulo 14, versículo 6, ¿qué dice? Y acá tenemos un poco de calor ya, ¿no? Ahora sí está un poco más fresco. Muy bien, ¿qué dice San Juan capítulo 14, verso 6? Jesús le dijo, yo soy el camino, ¿y qué? Y la verdad y la vida. O sea, donde está la verdad, ¿quién está? Así de simple. No nos importa si el pastor está de acuerdo, no nos importa si una institución está de acuerdo, porque ellos no nos van a decir a nosotros qué cosa es la verdad. La verdad es la Biblia. Los dirigentes están para guiarnos a la Biblia. Cuando venimos a la iglesia solo esperamos una cosa del dirigente, ¿qué? Que nos enseñe la Biblia. Nada más, porque de él no esperamos nada. El dirigente no nos va a dar dinerito, el dirigente no nos va a dar trabajito, el dirigente no nos va a dar nada de este mundo. Nosotros más bien le damos a él para que él siga haciendo la obra, pero de él no recibimos nada, solo venimos a dar. ¿Se han dado cuenta? La iglesia es venir a dar, dar y dar, nunca es recibir, recibir. Por eso Pablo decía, más bienaventurado es dar que recibir, ¿correcto? Entonces, cuando venimos a la iglesia solo venimos por la verdad. Y luego nos vamos a nuestra casa porque nos han dado nuestra verdad. Eso es todo. Y nos vamos contentos porque nos están diciendo la verdad. Sigue diciendo. No importa por medio de quién venga la verdad, debemos abrir nuestros corazones para recibirla con la mansedumbre de Cristo. Pero muchos no obran así. Cuando se presenta un punto controvertido, formulan objeción tras objeción sin admitir un punto que esté bien sostenido. Obreros Evangélicos 316. ¿Qué hacen muchos? Cuando tú le estás hablando de la verdad, le dices, mira, acá nos caracterizamos por predicar los 3 ángeles, enseñamos la verdad en la hora del juicio, un ratito. Pero, ¿dónde asistes? Bueno, ¿qué tiene que ver dónde asisto si te estoy diciendo la verdad? No, ¿de qué iglesia vienes? ¿Tú no eres de ese grupito de por allá, de esos que dicen que están fuera de la iglesia, fuera de la organización? ¿Y qué hacen? Te formulan puras objeciones. No les importa la verdad. Ese tipo de personas no aman a Jesús. No tienes nada que ver con ellos. Los que aman a Jesús son los que conocen a Jesús, conocen su palabra. ¿Y su palabra qué cosa nos dice acá? Debemos, ¿qué? Probar. En lugar de atacar, hay que, ¿qué? Escuchar y verificar. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Fíjense lo que dice ahí el apóstol Juan. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Qué hay que hacer, dice? Probar los espíritus si son de Dios. Eso es una obligación. Si tú no pruebas quién es quién, el día del zarandeo caes en la trampa. Porque fíjate, de pronto el ataque de siempre. Atacaban a Jesucristo, ¿por qué? El texto dice, hiere al pastor, ¿y qué va a pasar con las ovejas? Se dispersarán. Así que entonces una clásica de Satanás y de su gente es atacar a los que predican el Evangelio, desprestigiarlos, presentarlos como los más deshonestos, procurar agarrarse de cualquier punto, ya sea inventado o ya sea de la debilidad de los que llevan el mensaje. Ustedes saben que los que predican el Evangelio son seres humanos comunes y corrientes, ¿ah? Que están luchando contra sus pecados como cualquier otro lo hace. No son personas divinas. No tenemos un solo mensajero en toda la tierra de quien podamos decir, este es un ángel que no peca, porque eso no existe.
Aún los que llevan el Evangelio son seres humanos y por lo tanto hay quienes pueden agarrarse de cualquier debilidad humana. Recuerdo cuando alguien vino por ahí y me dice, ese hermanito que está predicando dice que había sido así y asá. Bueno, me predica la verdad y eso es todo lo que me importa, le dije yo no vengo a averiguar la vida ajena, porque yo no soy chismoso, le dije, ¿no? Y entonces me dice, no, pero solamente te digo, bueno, pues si tú has visto algo como eso, ve y conversa con él. Pero a mí solo me interesa lo que me enseña, porque lo que me enseña me salva y me encanta porque me enseña pura Biblia. Entonces esta persona cuando me escuchó eso se puso roja como tomate, ¿no? Porque pasó pues de chismosa, ¿no? De metete, como decimos, ¿no? Entonces le dije yo, mira, ¿sabes qué? Lo primero que tienes que hacer es, aprende una cosa. Venimos para que nos enseñen, no para estarnos agarrando del punto débil del otro. Si vemos que hay algo malo, caballerosamente, valientemente, como gente, vamos, lo llamamos, conversamos y le ayudamos. Porque si él gasta su vida enseñándonos, nos ayuda todos los sábados, lo menos pues que podemos hacer por él, ¿qué cosa es? Ayudarlo también. Fíjate en esto. Si un día te estabas ahogando tú, y de pronto vino tu vecino y te sacó del agua, ¿no? Y te salvó, ¿estás en deuda con él o no? Muy bien, el día que él se esté asfixiando, ¿no lo vas a ayudar? ¿Qué cosa le vas a decir? Tú pues sabes nadar, ya sálvate pues. ¿Qué sería si hicieras eso? Tú le debes la vida a él. Igualmente sucede dentro de la iglesia. Nosotros le debemos la vida a los que nos ayudan, nos enseñan, nos comunican el Evangelio. Están dando su vida, están haciendo lo mejor posible, gastan noches enteras para tener que estudiar y preparar algo para ti. Y si tú no valorizas lo que te están enseñando, entonces solo pierdes tu alma. Porque la Biblia es clara cuando dice, si tú no oyes al profeta que Dios te envía, yo te residenciaré. Te llamaré la atención, perderás tu alma. Entonces, si vemos que ellos ponen tanto esfuerzo por nosotros, ¿qué cosa es lo mínimo que podemos hacer nosotros por ellos? Que cuando requieren nuestras oraciones y nuestra ayuda, debamos hacerlo por ellos. ¿Qué pasa si tu predicador falla? Muchas veces tú eres el culpable. Porque muchas veces se preguntan los hermanos, ¿algún día de tu vida siquiera toda una noche has orado por tu predicador? ¿Le has suplicado a Dios? ¿Has hecho vigilia por él? Jesús hacía vigilia por sus discípulos para que no fallen. ¿Cuántas veces has pasado la noche orando por el que te predica? ¡Nunca! Ya ni te acuerdas, pues. ¿Cuándo ha sido? Nunca, pues. La realidad es que no lo hiciste. Entonces, hay unos que dicen, no, pero yo oro y mis oraciones lo tengo incluido al predicador. Amén, pero eso no es suficiente. Pero cuando tu predicador por ahí falló en algo, ¿qué haces? Tú eres el primero en chismosear contra él. Así que orabas todos los días por él. ¿Cómo es que orabas todos los días y cuando él falla lo maldices? Digo, ¿no? Porque eso es lo que se ve. Si hasta incluso el predicador ni siquiera ha fallado, pero lo atacan duro. Le dicen de todo, pestilencia y media. ¿Por qué? Así pues son. Pero la idea es esta. Hemos de reconocer el bien que recibimos, ¿correcto? ¿De gracia recibisteis? Así de sencillo. Muy bien, seguimos leyendo. Cuando viene el zarandeo, ¿qué cosa significa zarandeo? Colar. La zaranda es un colador, ¿no es cierto? Entonces, cuando viene el zarandeo en la iglesia, se cuelan. Los que estudian y están consagrándose a Dios, no caen. Son zarandeados, pero no caen. Zarandeado significa ¿qué? Que lo están moviendo en el colador, pero no se pasa, ¿por qué? Pues no traspasa pues el colador. Pero la paja, lo que no sirve, lo mueven un poquito, se pasa por el colador y queda como basura. Así de sencillo, ¿no es cierto? Entonces, igual es en la iglesia. Tiene que haber zarandeo. La iglesia es inevitable que haya zarandeo, si no, no es iglesia. Si hay alguna iglesia donde no hay zarandeo, es la iglesia del diablo. La iglesia de Dios tiene que tener zarandeo sí o sí. Más aún,
Cuando viene el zarandeo por la introducción de falsas teorías, falsas doctrinas, falsas enseñanzas, los libros de Daniel y Apocalipsis deben ser estudiados. ¿Qué cosa nos cura del zarandeo, dice? ¿Ah? ¿Por qué nos curan del zarandeo el estudio de Daniel y Apocalipsis? Porque Daniel y Apocalipsis nos hablan de la iglesia verdadera y de sus creencias. ¿Se dan cuenta? Por eso es importante. Daniel y Apocalipsis deben ser estudiados, así como las otras profecías del Antiguo y del Nuevo Testamentos. Haya luz, sí, luz en vuestras moradas. De manera que entonces ya tenemos el secreto ¿para qué? Para que podamos salir del zarandeo. Cuando en la iglesia hay zarandeo, lo primero que hacemos es toditos estudiar ¿qué cosa? Daniel y el Apocalipsis. Muy bien, eso está en Testimonios para Ministros 112. El enemigo se está preparando para engañar a todo el mundo mediante su poder obrador de milagros. Se presentará como ángel de luz e intentará presentarse como Jesucristo. Todos los que enseñan la verdad para este tiempo deben predicar la palabra. Los que se aferren a la palabra no abrirán las puertas a Satanás al realizar declaraciones descuidadas con referencia a las profecías, a los sueños y las visiones. En la iglesia, cuando se habla de profecías, debemos mantenernos en la línea de profecías. Por ejemplo, las profecías que tienen que ver con el mensaje del tercer ángel son las últimas que se tienen que cumplir en la tierra. La alianza entre el poder del papado y el protestantismo para el decreto dominical. Cuando nos centramos en enseñar esto en relación con el nuevo orden mundial que está buscando la alianza de todas las naciones, eso es tercer ángel. Si alguien viene y dice que predicar acerca de esas cosas no es la profecía de la iglesia o que son teorías de conspiración, a esos que están diciendo eso, rápido los reconocemos porque son Satanás aparentando ser Jesús. ¿Correcto? Porque están negando nuestra verdad. A ver, la verdad adventista, ¿en qué se caracteriza? Los adventistas creemos en la segunda venida de Jesús, ¿no es cierto? Segundo, los adventistas creemos en el sábado. Por eso nos reunimos en sábado. Los adventistas creemos en que el tercer ángel denuncia al anticristo y a su imagen que van a sacar el decreto dominical. Los adventistas creemos en los mandamientos de Dios y en la fe de Jesús. Esas son nuestras creencias. Creemos en el santuario, creemos en la no inmortalidad del alma, el estado de los muertos. Todas esas son nuestras creencias distintivas, ¿no es cierto? Ya. Entonces, cuando nosotros escuchamos que alguien dice que alguna de esas prédicas no cuenta dentro de nuestra iglesia, ya sabemos que Satanás está hablando por él. ¿Está claro? Así que entonces el punto aquí es que hemos de reconocer a la voz de Cristo o a la voz del diablo. Abraham, ¿conocía la voz de Dios o no? Sí, por eso cuando le dijo, tráeme tu hijo, lo llevó al sacrificio, porque sabía que Dios le estaba pidiendo. Los que no conocen la voz de Dios, se pierden en el camino. Para que tú conozcas la voz de Dios, tienes que estar estudiando su palabra. Tienes que conocer nuestras creencias, lo que hasta hoy predicamos. Y si predicamos eso que son nuestras creencias, solo por eso somos adventistas. Yo no soy adventista porque el pastor me acepta. Yo no soy adventista porque la misión dice que lo sea. Imagínense, si a ustedes le dijeran así, este hermano Darío no está reconocido por la misión, ni la asociación, ni la división, ni la unión, ni tampoco los pastores lo reconocen. ¿Probaría eso que no soy adventista? Para nada, en absoluto. ¿Por qué? Porque yo también puedo decir lo mismo de toditos ellos. Cualquiera puede decir lo que quiera. La demostración es la prueba. ¿Está claro? Tú te encuentras con un hermano y así le dices, tu iglesia es falsa. Y él también te dice, la tuya es la falsa. ¿Qué cosa le vas a decir? ¿Que no?
¿Ah? Tú te encuentras con el testigo de Jehová y él va a decir que tú eres un falso testigo, que tú no eres un verdadero testigo de Dios. Tú te encuentras con el mormón y el mormón te va a decir, tu iglesia es falsa, la mía es la verdadera, tiene a José Smith. Cada iglesia te va a decir que es la verdadera, todos te van a decir, porque todos están en su derecho de decirlo. Nada de eso prueba quién tiene la verdad y quién tiene la mentira, nada. Hay algunos que dicen, mi iglesia es la más antigua de todas, por eso es la verdadera. ¿Quién ha dicho que eso la hace la verdadera la iglesia? Eso es falso. Eso pasa por no estudiar la Biblia, porque en la Biblia no dice la iglesia más antigua es la verdadera. Porque si hay una iglesia más antigua que todas, ¿sabes cuál es? La judía. Entonces, ¿dónde queda la tuya? No tiene sentido. Así que entonces la verdad es lo único que hace verdadera la iglesia. Y para eso tenemos que hacer un estudio de la palabra. Muy bien. Así que vamos a tener cuidado con las profecías cuando nos cuenten algo que no tiene nada que ver con el tercer ángel. Si te van a hablar de profecía adventista, solo es tercer ángel, no hay otra cosa. No existe como profecía aparte del tercer ángel nada. Otros hablan de los sueños, ¿no? Ahí tenemos que tener cuidado. Hay hermanos que a ellos les gusta ser soñadores, ¿no? Se creen Josés. Dice, hermanito, he tenido un sueño. Dios se ha comunicado por sueño conmigo. Dios me habla por los sueños. Cuidado, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Los sueños solo son sueños. De repente comiste mucho. O de repente estás tenso y preocupado. O de repente fue un sueño por ahí al azar. Si es de Dios el sueño, va a armonizar con las escrituras en todo. Y la persona que tenga el sueño no va a ser el que recién ha llegado hace un mes. No tiene ningún sentido. La persona que tenga un sueño también tiene que ser alguien muy dedicado a Dios, ¿correcto? Para que nos pueda dar una revelación divina. Ahora, ¿hay ocasiones en que Dios puede actuar por un sueño? Sí. A ver, supongamos que hay una persona que no se decide por la verdad. Le predicas y dice, está bien, está bonito lo que predicas, pero la discoteca me gusta, es que yo soy así, pues, me gusta el baile, que... No, yo no soy para la iglesia. Y de pronto esa persona se sueña con la segunda venida de Cristo. ¿Ah? No es ninguna visión, nada de eso. Pero se sueña con la segunda venida de Cristo y ve que se está perdiendo por estar en la discoteca. Y al otro día cuando se levanta dice, he tenido un sueño. Me he soñado que yo estaba en la discoteca y Jesús venía y me condené. No me quiero perder. Háblame de tu Biblia un poco. ¿Quién actuó? ¿Se dan cuenta? Así puede pasar un sueño, pero eso no es la regla. No todos van a tener un sueño para despertar así. Esas son simples excepciones por alguna razón divina, ¿correcto? Tal es así que entonces hay que tener cuidado con los soñadores en la iglesia. No queremos soñadores, queremos estudiantes. ¿Ah? ¿Te imaginas si el colegio fuera así? Profe, ¿qué? Soñé que me saqué 20, ¿puede poner 20 por favor en mi examen? Y el profesor ya, lárgate de mi clase, ¿no? Ya igualito pasa en la iglesia, ¿no? Y las visiones, ¿no? Gente que va a decir que ha tenido visiones, hay que tener cuidado porque se han levantado por ahí una mujer en Centroamérica que decía que era la nueva profeta, ¿no? Otro se levantó en Estados Unidos diciendo ser un profeta, otro niño se levantó en Yunguyo diciendo ser un profeta, así todos quieren ser profetas. No, señor. Cuando hay visiones del Señor, las visiones solo son edificantes para la iglesia. Es decir, yo no puedo tener una visión de quién va a lavar los platos mañana. No voy a tener una visión de quién se va a enfermar o a quién lo va a atropellar un carro pasado mañana. No tiene nada que ver. Una visión de Dios solo tiene que ver con la profecía que se va a cumplir de su palabra. Nada más, lo que edifica la iglesia. Lo que no edifica la iglesia, ¿para qué nos sirve? No sirve para nada. En mayor o en menor grado se han estado introduciendo manifestaciones falsas aquí y allá desde 1844. Después de la fecha cuando esperábamos la segunda venida de Cristo, las hemos tenido en el caso Garmir, en las declaraciones de K. Kellogg y en el movimiento de Stanton. Estos tres personajes mencionados fueron tres pastores que se desviaron de la fe y que comenzaron a enseñar doctrinas disidentes contra la verdad, de la mala disidencia. ¿Correcto?
De ellos vamos a estudiar y vamos a ver algunas de sus creencias. Las tendremos cada vez con más frecuencia y por lo tanto, como fieles centinelas, tendremos que estar en guardia. Muchas personas me están enviando cartas en las que relatan visiones que han tenido y que piensan que es su deber referir. Que el Señor ayude a sus siervos a ser cautos. Mensajes Selectos, tomo 2, página 110. ¿Correcto? Por cierto, los que quieran aprender sobre todos los fanatismos que se levantaron en la iglesia adventista, consíganse este libro de Elena de White, Mensajes Selectos, tomo 2. Allí ella habla sobre todos los movimientos fanáticos que se levantaron durante el periodo del inicio de la iglesia y que se van a repetir para estos últimos días. ¿Ya? Muy bien. Advertencia contra predicaciones disidentes. Dice la mensajera de Dios: el fanatismo surgirá entre nosotros. Vendrán engaños y serán de una índole tal que si fuera posible engañarían a los mismos escogidos. Miren la advertencia, esto es serio. Más aún dice, si en esas manifestaciones se advirtieran en forma evidente notables inconsecuencias y declaraciones inexactas, no serían necesarias las palabras pronunciadas por los labios del gran maestro. Los engaños van a ser tan terribles que Jesús tuvo que advertir diciendo, mirad que nadie os... Así que hermanos, no creamos que va a ser fácil salir de esto. Tenemos que estar en mucha oración y estudio. El peligro de las prédicas sentimentales. Primer doctrina disidente del diablo. Si trabajamos para crear una excitación de los sentimientos, tendremos toda la que deseemos. Y posiblemente más de lo que seremos capaces de controlar. Predicad la palabra con calma y claridad. No debemos pensar que nuestra obra consiste en crear excitación. Así que no debemos de buscar predicaciones sentimentales. Un hermano, un colportor, un día me dijo así: hermano, he predicado este sábado, he hecho llorar a toda la iglesia. Y yo me quedé mirando y le dije, ¿y por qué es tan perverso? Le digo. No, es que han llorado, pues, porque se han emocionado con lo que he predicado. Eres un perverso, le dije. ¿Quién te ha dicho que hay que predicar para que la gente llore? Que haya ocasiones en que uno u otro hermano por ahí pueda llorar porque le llegó pues el mensaje con fuerza en su necesidad es una cosa. Pero que quieras hacer llorar a toda la gente con tu prédica, eso es demoníaco. ¿Por qué? Fíjate por qué. Si yo te digo algo para hacerte llorar y procuro llegarte al sentimiento, acabo de hipnotizarte. Y lo que voy a hacer contigo es ahora aprovecharme de ti. Y te voy a decir lo que yo quiera y te voy a estafar y te voy a engañar. Así que no podemos trabajar con la parte sentimental del ser humano para quererlo convencer de la verdad. Eso es aprovecharse de la otra persona. ¿Comprendido? Psicológicamente eso es peligroso. Porque cuando tú haces llorar a una persona, con lo que le dices, estás empezando a controlar su mente. Eso se llama espiritismo, panteísmo. Y Dios aborrece eso porque Dios lo que quiere es tener a la gente en sus 5 sentidos para que entienda cuando Él les enseña. En el tiempo de la pandemia, miles de personas dejaron de hacer todo lo malo, ¿no? Nada de discoteca, nada de fiesta, nada de música, ni los gatos siquiera maullaban en la pandemia. Es sorprendente, ni los perros ladraban, ¿no? Y entonces varios de estos dijeron, qué bueno, ven, Dios ha castigado y ahora se han humillado. Este es el momento para bautizar a toda la gente. No, eso es aprovecharse de la gente, porque la gente dejó de hacer lo malo en esos días, no por convicción, sino de miedo. Y eso no sirve para nada. Lo que necesitamos es que la gente esté en sus 5 sentidos para que capte lo que se le esté enseñando y con inteligencia acepte lo que es verdad. ¿Está claro? Así que las predicaciones sentimentales son del demonio. Las descargas. Como adventistas del 7º día jamás
hemos buscado predicar a los sentimientos y las emociones, sino con inteligencia, con evidencia, noticias, profecías, para que la gente capte el orden de los eventos. Nada más, así con sencillez. ¿Qué enseñar para evitar la disidencia? Los que quieren trabajar en palabra y en doctrina deben estar firmemente establecidos en la verdad. Miren lo que está diciendo. Los que quieren ser mensajeros de Dios, pastores, predicadores, etc., primero dice, deben estar firmemente establecidos en la verdad antes de ser autorizados a salir al campo a enseñar a otros. O sea, se tienen que capacitar. Yo voy a presentar de acá 2 sábados aquí cómo se capacita una persona y con qué temas, cómo se le instruye desde que llega a la iglesia hasta que se vuelve un gran predicador. ¿Correcto? Más aún, la verdad pura y sin adulteración debe ser presentada a la gente. Es el mensaje del tercer ángel el que representa la verdadera prueba para la gente. ¿Cuál mensaje es el que va a evitar la disidencia? O sea, donde se predica el tercer ángel no hay un solo disidente. Toditos son creyentes correctos, equilibrados. Donde no se enseña el tercer ángel es una iglesia desequilibrada, disidente. Así estén 7 pastores, así esté el presidente de la misión, si ahí no se enseña el tercer ángel, son disidentes. A ver, imagínate, supón que un día conversas con el presidente de la misión peruana del sur, presidente de nuestra iglesia, y de pronto te dice que el tercer ángel, no, pues no vamos a predicarlo todos los sábados al tercer ángel en el púlpito. Entonces, ¿ese pastor qué es? Disidente. No porque tenga el cargo de presidente vas a decir que no es disidente. Hay algunos que no captan eso. Piensan que disidente solo puede haber entre los hermanos laicos, pero que entre los pastores no hay un solo disidente. Eso es mentira. Acabamos de leer de Garmir, de Kellogg y de Stanton, que eran pastores dentro de la iglesia. No solo ellos, Ballinger, Canroy, todos ellos fueron pastores de la iglesia adventista y fueron disidentes. Así que tenemos que tener cuidado. Entonces, un pastor disidente del lado negativo tiene que ser todo aquel que no predique el tercer ángel. Así de sencillo. Debemos de ser por eso centrados y equilibrados en esto. Porque hay algunos que dicen, cuando por ejemplo yo he predicado estos temas enseñando lo que es el orden de iglesia, y cuando he enseñado esto, ¿saben qué dicen? Ay, este hermano está hablando contra los pastores, les tiene cólera, ¿no ven? Está criticándolos. Ese tipo de personas que dicen eso y le meten cuento a otras personas, haciendo creer lo que no es, porque ni siquiera saben ellos dónde están parados, no tienen ni base, pero les dicen eso a los hermanos, ese tipo de hermanos son los disidentes dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque están hablando lo que no conocen, no saben nada, no se atreverían a sentarse y a demostrar, pero llenan a los demás para que no oigan. ¿Se dan cuenta? ¿Cuántos hay en cuántos lugares donde he llegado a predicar? Van y les dicen, no vengas a escuchar, el pastor dice que no hay que escuchar porque hablan contra los pastores, contra la iglesia, los dirigentes. Y el otro hermano dice, así todo eso dicen, y inmediatamente se vuelven disidentes igual que él. No escuches a quienes hablan eso, no los oigas, ni siquiera te hagas su amigo de ellos, porque ellos van al infierno, tú no, tú vas al cielo. Entonces lo que tú tienes que hacer es, cuando te estén diciendo eso, silencio, escucha, cállate, así de sencillo. Cuando aprendas, ahí recién vas a decir. Entonces el otro va a humillarse y va a decir, ay, ¿qué estoy haciendo? Y el Espíritu de Dios lo puede ayudar. Tengamos siempre en cuenta eso. Más aún, es el mensaje del tercer ángel el que representa la verdadera prueba para la gente. Dios tiene una obra especial que los hombres de experiencia deben hacer. Han de guardar la causa de Dios, han de cuidar de que la obra de Dios no se confíe a hombres que crean que es su privilegio avanzar de acuerdo con su propio juicio independiente. ¿Qué cosas son, dice, aquellos que no se basan en el mensaje del tercer ángel? ¿Qué están siguiendo? Su propio ¿qué?
juicio independiente. Son átomos independientes en la iglesia. ¿Se dan cuenta? Sin embargo, muchas veces estos átomos independientes, a los que predican la verdad del tercer ángel, les dicen átomo independiente. Bueno, estos pues son hábiles para darle la vuelta a las cosas, ¿no? Hay varios que se utilizan citas del espíritu de profecía, y cómo le dan la vuelta y hacen entender todo al revés. Son hábiles, astutos. Por eso tú tienes que leer bien. Fíjate bien, ¿ah? Acá dice que tienes que estar bien afirmado en el tercer ángel y que si no sigues el tercer ángel estás siguiendo tu propio juicio independiente. Obvio. Porque si la verdad de la iglesia adventista es el tercer ángel y yo sigo no el tercer ángel sino lo que yo creo que es, ya estoy siguiendo ¿qué cosa? Mi juicio independiente. Es por lógica. Avanzar de acuerdo con su propio juicio independiente para predicar lo que les plazca, no haciéndose responsables ante nadie de las instrucciones que imparten o del trabajo que realizan. Evangelismo 157. ¿Se dan cuenta? He ahí el peligro de estos dirigentes, que ellos piensan que no le tienen que dar a nadie cuentas de lo que hacen. Como son dirigentes te dicen, momentito, más bien tú me tienes que dar cuentas a mí de lo que hablas. ¿Yo por qué a ti? Te dicen. Qué astucia, ¿no? Y ella dice, tengan cuidado con esos porque estos piensan que no le tienen que dar cuentas a nadie. Sí tienen que darle cuentas. Tu pastor te tiene que dar cuentas a ti. ¿Por qué? Porque tu pastor vive de lo que tú das cada sábado. Entonces, estás en tu derecho de decirle a tu pastor, pastor, ¿por qué no predica usted el mensaje de los tres ángeles? Y si te viene a decir, no, que cómo yo voy a predicar, pero así manda pues la palabra. Yo estoy viniendo a esta iglesia y me he bautizado, doy mis diezmos para que acá se me predique lo que yo he sabido que es la doctrina. Estás en tu derecho de decir. Tienes que reclamar. Si no lo haces, pecas. ¿Por qué? Porque eres cómplice del mal. Cuando Cristo venga te va a decir, ¿tú sabías que había que predicar eso, hijito? No, sí, ¿por qué no le has dicho a tu pastor para ayudarlo? No, es que me daba miedo que me discipline. ¿Cómo? Te borra de la tierra, pero no del cielo, pues hijo. Si a ti te borran en la tierra, ¿qué interesa? Así te borren 7 veces de la iglesia, con tal que yo no te borre en el cielo, que eso es lo único que interesa. ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos que entender lo que es organización, para que no nos hagan el cuento solo porque alguien por ahí es dirigente y diga, yo soy el que enseña, tú no. Una vez a un hermano, un pastor le dijo así, bueno, ¿quién es el ungido acá, tú o yo? Tremendo el hombre, ¿no? Este se creía el ungido cuando ni siquiera lo reconocían en el cielo. Pero se creen ungidos. Es verdad que reciben ungimiento los dirigentes, pero no es verdad que su ungimiento te haga decir, yo soy el ungido y tú no. Eso no tiene ningún valor. ¿Por qué? Porque sabemos que muchos pastores ungidos, incluso los del Sanedrín, que eran los pastores del tiempo de Jesús ungidos, lo crucificaron. Así que hay que tener cuidado. Hay que usar siempre la inteligencia, no el sentimiento. El mensaje de los tres ángeles. Miren ahora cuál es nuestra verdad que nos caracteriza. En un sentido muy especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como centinelas y transmisores de luz. A ellos ha sido confiada la tarea de dirigir la última amonestación a un mundo que perece. La palabra de Dios proyecta sobre ellos una luz maravillosa. Una obra de la mayor importancia les ha sido confiada. Proclamar los mensajes del primero, segundo y tercer ángeles. Ninguna otra obra puede ser comparada con esta y nada debe desviar nuestra atención de ella. Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 288. ¿Qué les parece? Es decir, como adventistas tenemos un mensaje y el dejar de predicar estos tres ángeles nos convierte en disidentes. Así de sencillo. Nada, dice, debe desviarnos de esta predicación. Nada. Ni aunque te paguen, ni aunque te regalen dinero, digan lo que digan, hagan lo que hagan, tú no tienes por qué dejar de proclamar los mensajes de los tres ángeles. Por así decir, estoy diciendo claro, si dejas de predicar los tres ángeles algún día en tu vida, ponte una soga al cuello, amarra a esa soga una piedra de molino y ¿qué? Échate al mar para que te asegures de no salir. ¿Se acuerdan lo que decía Jesús?
que si alguien estaba enseñando mentira, ¿qué les decía? Sería mejor que te ates una piedra de molino al cuello, la eches al mar, para que una vez que se hunda la piedra te asegures de no salirte, porque no vaya a ser que te arrepientas a la mitad y vuelves a salir. Así que vaya, ya para que no salgas, mátate, decía el Señor, porque pues más seguro podrías llegar al cielo si te suicidas así. Así que puede ser que haya un buen suicidio después de todo, ¿no? Mátate cuando no dices la verdad, porque con eso por lo menos vas a salvar gente. ¿Ah? Muy bien. Sigue diciendo, diferencias entre la predicación verdadera y la disidencia. ¿Cuáles son las creencias verdaderas de la iglesia adventista y cuáles no? Escuchen. En muchas de esas ciudades del este de los Estados Unidos, los mensajes del primer ángel y del segundo fueron anunciados durante el movimiento de 1844. A nosotros, los después de 1844, ¿qué? A nosotros, como siervos de Dios, nos ha sido confiado el mensaje del, ¿qué dice? Ah, interesante, o sea, fíjate, los de 1843 y 44 predicaron ¿qué? El primero, y a nosotros, como siervos de Dios, se nos ha dado el punto. Acá no hay discusión. No, tú no puedes decir, claro, ahí dice, pero no es. Ay, por favor. No vas a venirme como un día estábamos conversando con un hermano testigo de Jehová, ¿no? Y le mostré, acá dice sábado, guardarás el sábado. Claro, me dijo, ahí dice, pero no es así. Y le dije, hasta luego, no me vayamos a lograr yo también. No le escuché más. ¿Cómo va a decir eso? Es como que le digo, 2 más 2 dice acá que son 4. Y me diga, claro, ahí dice que es 4, pero no es así. Ya no le creo nada. Ese ya no es profesor de matemática. Entonces, hay que tener cuidado. El tercer ángel, el mensaje que nos ¿qué? ¿Qué dice acá? ¿O estoy leyendo mal? ¿Qué dice ahí? Une. O sea, el tercer ángel es el único mensaje que nos une. Sin embargo, a veces te dicen que los que llevan el tercer ángel son divisionistas, ¿no? Pues, hablan por hablar, ¿no? No dicen lo que es consecuente. El tercer ángel te une. O sea, si se quiere hablar de unidad, lo voy a decir así con mucho amor. Tenemos la iglesia de Parra, que es la central, tenemos Jerusalén, tenemos Miraflores, tenemos Hunter, tenemos Zamácol, etcétera, ¿no es cierto? Selva Alegre. Si todos ellos hablan de amor y unidad, deberían unirse ¿con quién? Con los que están predicando el tercer ángel. Mientras no lo hagan, no tienen derecho a hablar de unidad. Son divisionistas. Están fuera de la organización. Pero mira, eso lo entendemos al estudiar. Porque si yo lo dijera, nadie me lo cree. Porque yo lo estoy diciendo. Pero cuando estamos leyéndolo aquí, ya no. Porque si dicen, él está diciendo lo que no es, la están acusando más bien a Elena de Guay. Es a ella. Entonces yo les voy a decir, momentito, señores, ¿qué me acusan a mí? Lo dice la profeta, lo dice el escrito, lo dice la historia de la iglesia, no lo digo yo. Así que, si quieren decirme y atacar lo que quieran, hagan lo que a mí ni me importa. ¿Por qué? Porque yo sé lo que es verdad. Los que están mal son ustedes. Así digan, ay, tú te crees que tienes la verdad, tú te crees el mejor. Digan lo que digan, eso no cambia las cosas, porque acá está claro. Yo creo porque está escrito. ¿Está claro? ¿Por qué me voy a milanar cuando digan, no, que tú eres el mentiroso, tú te crees aquí el único sabiondo? Pueden decirlo. No me interesa. ¿Por qué? Porque la evidencia salta a la vista. Cuando tú sabes que algo es lo correcto, no te amilanas. Ya no puedes decir, es que humildemente te voy a decir de repente estoy mal. No. Cuando ya sabes lo que es verdad, ya no puedes decir humildemente, porque eso ya no es humildad, eso es hipocresía. Si hay algunos que dicen así, a pesar de que están con lo correcto y lo que es verdad, pero humildemente yo no puedo decir que tengo la verdad, dicen, ¿no? Ahí está la verdad. Entonces eres hipócrita, porque sabiendo que sí tienes lo que es correcto, dices que no. Recuerdo que en una ocasión, cuando antes de que yo estudiara los tres ángeles,
Prácticamente un mormón fue el que me dio un buen sacudón, ¿no? Yo solo repetía lo que decían a veces los pastores en la iglesia, ¿no? Y nos decían a nosotros, nunca vas a decir pues que tú tienes la verdad, porque eso es orgullo. Entonces yo dije, sí, claro, tienes razón, ¿no? Y entonces me encontré pues con un mormón y me dice ese mormón, ¿no? Me dice, ¿y tú crees que tienes la verdad? Me dice. Y entonces yo le dije, por hacerme el humilde, pues, ¿no? Bueno, yo no puedo decir que tengo toda la verdad tampoco, le dije, ni que tengo la verdad, pero sí hago lo que puedo. Bueno, me dijo, en mi iglesia yo sí creo que está la verdad. Cuando estés seguro de que tienes la verdad, me llamas, por favor, porque si tú no estás seguro, ¿a qué vengo? Ni tú mismo que estás acá estás seguro, entonces ¿para qué vengo yo acá? Me dejó en silencio porque tenía razón pues el hombre, ¿no? ¿Cómo voy a responder semejante atrocidad de decir, no sé si tengo la verdad, entonces ¿qué hago acá? Perdiendo mi tiempo. No tiene sentido. Tengo que estar seguro de que tengo la verdad. Cristo fue claro que hay que asegurarnos de tener la verdad. ¿Conoceréis la verdad? ¿Y la verdad os hará? Así que por favor, hay que tener cuidado cuando queremos responder. No hay que hacernos los muy mansitos que no nos sale bien. Más aún dice el mensaje que nos une y que ha de preparar un pueblo para la venida de nuestro Rey. O sea, si te das cuenta, si el tercer ángel va a preparar un pueblo para la venida de Cristo, quiere decir que después del tercer ángel ya no va a haber más predicación, que es lo último, porque es lo que nos prepara para la venida del Rey. ¿Está claro? O sea, si alguien se levanta diciendo, en tiempos de Juárez era el tercer ángel, ahora ya no, ya hemos avanzado y es otro el mensaje, no le creas, porque acá dice que este es el último mensaje que se va a predicar al mundo. ¿Está claro, hermanos? Está claro, ¿no es cierto? Seguimos avanzando. Creencia adventista. ¿Por qué somos adventistas? Somos adventistas. Esperamos el advenimiento de nuestro Salvador Jesucristo y nos gusta pensar en Él. Ahora bien, ¿te imaginas que alguien te diga, hermano, Jesús ya va a venir? Y tú como adventista digas así, no me hables de que Jesús viene, no me asustes, por favor. ¿Para qué quieres que venga? Todavía no me he casado, todavía no he hecho plata, todavía no he probado muchas cosas en este mundo. ¿Para qué quieres que venga Jesús? No seas malo. ¿Ese que te dice eso es un adventista? No, es un hipócrita, porque dice que el adventista se alegra de saber que Jesús viene. Nos gusta pensar en Él. Nos agrada. Cuando escuchamos que alguien está predicando profecías que Jesús ya viene, nos endulzamos. ¿Por qué? Porque somos adventistas. Porque nos gusta saber que Jesús viene. Pero si no te gusta que Jesús venga, eres del otro lado. Eres un disidente. Sabemos en quién hemos creído. Y no tememos encomendarle el cuidado de nuestra alma en aquel día. No nos sentimos humillados al confesar que, vamos avanzando hermano Franz, al confesar, ¿dónde te fuiste? ¿Se nos saltó por ahí? No, avancemos un poquito más. Al revés. Ahí vamos a estar atentos, si no nos vuelve a pasar lo mismo. A ver. No, más. Uy, estamos lejos. Más. Un poquito más. Ahí es. Y no tememos encomendarle el cuidado de nuestra alma en aquel día. No nos sentimos humillados al confesar que somos adventistas, a fin de conocerle, página 355. ¿Qué les parece? Es decir, ¿es una alegría ser adventista o no? Pero no de nombre, porque los nominales no van al cielo. ¿Quién es un adventista nominal? ¿Ah? ¿Quién es un adventista nominal? El que solo dice, soy adventista y estoy bautizado. Pero adventista de corazón, adventista real, solo es el adventista que conoce todas sus doctrinas y busca obedecerlas para esperar a Jesús. Ese es adventista real. Después, no le creas a ningún otro, porque tú estás mejor que él. Así de simple, como lo dije. Creencia en el sábado. Segunda creencia que tenemos clave.
creemos en el sábado del cuarto mandamiento, dice la mensajera de Dios, porque está señalado explícitamente y es el fundamento de nuestra fe religiosa. ¿Qué cosa es la doctrina del sábado? Fundamento de nuestra iglesia. Es decir, el sábado es prueba de discipulado. Los que guardan el sábado tienen el sello de Dios, ¿correcto? Así que es un fundamento de nuestra fe religiosa. Que ninguno se avergüence de esto. No aceptamos la autoridad de los concilios humanos. ¿Qué cosa es un concilio? ¿Ah? ¿Qué es un concilio? ¿Qué es un concilio? Junta de iglesia, ¿correcto? No aceptamos la autoridad de una junta de iglesia, sino nos adherimos a los concilios celestiales, a la junta del cielo. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. A fin de conocerle 355. La verdad del sábado. Seguimos. Creencia solo en el escrito está, dice la mensajera de Dios. Aceptamos un así dice Jehová, un escrito. Si alguien nos va a hablar algo, que nos hable con el escrito en la mano. Si nos viene a decir, no, que dice que esto, dice que aquello, dice que es, dice que no es, no nos importa lo que dicen. ¿Correcto? Prueba, evidencia. Cuando te estén diciendo, esos que predican el tercer ángel están fuera de la organización, evidencia, Señor, muéstremelo. Es que yo soy el pastor y por eso te lo digo. Me va a disculpar, pero su cargo acá no manda, Señor. Acá lo que manda es el escrito está. Porque más gente se ha ido al infierno por creer a los pastores que por creer a la Biblia. Ya lo dije, pues es así, porque siempre ha pasado así. Y no estoy diciendo nada malo con eso. Si hay alguien que se ofende porque yo digo así, está equivocado, pues. Porque yo no he dicho nada malo con eso. Siempre ha pasado. Porque el ser humano no es la guía, es la Biblia. ¿Correcto? El ser humano solo es instrumento en la mano de Dios, nada más. Fíjense lo que decía Pablo incluso, ¿no? Si nosotros, decía él, o un ángel del cielo predica otro evangelio, que sea ¿qué? Ya pues, entonces no idolatres a nadie, ¿no? No hagas dioses. Aceptamos un así dice Jehová. Esta es nuestra posición. Una doctrina que no se conforma con un así dice Jehová podrá ser aceptada por todo el mundo, pero ello no la convierte en verdad. ¿Está claro? Solo creemos lo que dice ¿qué? El escrito está. Porque si le creemos a una persona que no dice el así dice Jehová, pero le creemos porque es el dirigente, lo estamos idolatrando. Lo estamos haciendo Dios. Varias veces dicen de los que predicamos el tercer ángel, dicen, lo están endiosando, ¿no? Vivos son. Para que no escuches, pues te dicen eso, ¿no? Dice, está bien, pero tú puedes estudiar por ti mismo. ¿Por qué necesitas de escucharlo a él? ¿Y por qué necesito escucharte a ti? ¿Ah? Si un día una persona, un dirigente se me acercó y me dice, ¿por qué tú tienes que estar escuchando a tal pastor? Me dice, tú deberías estudiar por ti mismo, tú no necesitas de tener que escuchar a nadie. Allá le dije, hasta luego, váyase. Y me dice, ¿qué? ¿Por qué me votas? Pues usted me ha dicho que no escucha a nadie. ¿Por qué lo voy a escuchar por usted? ¿Quién es usted? ¿Qué tiene de especial? Obvio. Tenemos que aprender a saber responder. Otro día otra persona me dijo, no deberías juntarte con esos. Dice que son disidentes, son de otra iglesia, son así, son asá. Y le dije yo a él, ¿y tú de dónde eres? Le dije, ¿quién eres? No, que yo soy de la iglesia verdadera. Eso dirás pues tú. Porque para mí tú eres un mentiroso desde el momento que me has dicho eso. Para desprestigiarme a otros significa que tú no vales nada. Eres inservible en la tierra. No deberías estar ya acá. Se me quedó mirando con los ojos redondos. Que se me pongan cuadrados. Yo no tengo nada que ver con él. ¿Por qué? Porque yo sé lo que creo. Me interesa solo la verdad. Vivo de la así dice. Y lo demás, que digan lo que quieran. Cada quien es libre de decir lo que le dé su gana. En fin. Aceptamos entonces el así dice Jehová. Así dice Jehová. Podrá ser aceptada por todo el mundo, pero ello no la convierte en verdad.
Si queremos conocer el camino al cielo, debemos estudiar la Biblia y no teorías o suposiciones humanas a fin de conocerle 355. ¿Qué le parece? ¿Qué cosa dice que hay que estudiar? La Biblia y la Biblia sola. Si tú quieres estudiar otra cosa, es cosa de ti. Pero la Biblia, Por eso nos centramos en la Biblia, para no desviarnos. Más aún, creencia en la vida eterna, retroceder la vida eterna, la vida del cielo. Escuchen esto. Las realidades eternas deben mantenerse ante los ojos de la mente, y las atracciones del mundo aparecerán como son, como cosas sin provecho. Si no hablamos del cielo y las realidades eternas, nos va a empezar a gustar la tierra. Imagínate, cuando no te hablan del cielo, la tierra, el mundo, es poderoso atractivo. La música, la fiesta, el 15 años, el matrimonio, la discoteca, la artista guapa, el artista simpático. El mundo te atrae duro. Las comilonas, las bebelonas, todos los placeres, la carne, sexo, tabaco, drogas. Eso está de boga. Ahí está, ¿no? Para que agarres al paso, ¿no? Allí, comida libre. Cuando tú no ves las realidades de lo que va a ser el cielo, no estudias sobre la Nueva Jerusalén, entonces rápido vas a ser atraído por lo que está cerca de ti. Por lógica, si no me dan algo mejor, peor es nada. ¿Así decimos o no? Es la frase que todos decimos, peor es nada, decimos, ¿no? Oye, pero vas a comer eso, pero peor es nada, pues si no hay nada, tengo que comer lo que hay. Así pasa con el joven, con la señorita, con el adulto, cuando no esté estudiando del cielo, le atrae la PEC, le atraen las ofertas del mundo, le atrae todo lo que es material, todo lo que tiene que ver con la carne, mundo, demonio y carne. Bien dicho que lo han dicho eso, en fin, eso es lo que pasa. Y las atracciones del mundo aparecerán como son cosas sin provecho. Somos peregrinos y extranjeros que esperan la bendita esperanza y oran por ella, la gloriosa venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si creemos en esto y llevamos esa creencia a nuestra vida práctica, ¿qué acción vigorosa inspirarán esta fe y esperanza? ¡Qué amor ferviente! ¡Qué vida cuidadosa y santa para la gloria de Dios! ¡Qué notable distinción entre nosotros y el mundo! Manuscrito 39 de 1893. ¿Qué les parece? Así que si no se predica en la iglesia adventista sobre la vida en el cielo constantemente, los adventistas se van a volver mundanos. Así de simple. Por eso es que en el Antiguo Testamento habían 3 fiestas anuales a las cuales tenías que asistir. En esas 3 fiestas anuales, las 3 grandes fiestas, se repetía constantemente la esperanza de la vida en el cielo. Es por eso que ahora nosotros también hacemos 3 campañas anuales, ¿no? Cada año 3 campañas donde volvemos a repetir de la vida en el cielo para que no se nos olvide que nos está esperando la Nueva Jerusalén. Somos solo extranjeros y peregrinos que estamos peregrinando a Canaán. Si tú te olvidas de eso, si tu pastor se pone a hablar del enamorado, el noviazgo, el matrimonio, la familia, el hogar, ese te va a hacer perder con seguridad porque no te está hablando de ¿qué? De la eternidad. Se ha olvidado de que eres extranjero y peregrino. Y en el camino, mientras está yendo en el tren hacia el cielo, está mirando la guapa, la simpática de allá y te está diciendo, oye, ya te podrías casar con esta, con aquella, ya elige. Y es tiempo, también en el cielo. Te habla cosas que no son. Entonces te desvía del camino, te vuelves sensual y pronto eres un cristiano que está buscando más carne que espíritu. Así pasa. Así que por eso tú decides, pues, ¿no? ¿Qué te gusta que te no me gusta que me hablen del cielo. ¿Por qué no me hablan de Disneylandia? ¿Por qué no me hablan de París, de Dubái? ¿Por qué no me dicen que Dios me puede bendecir para llegar allá? ¿Cómo Dios bendice a tantos que al mal se dedican y hasta pueden viajar hasta Dubái, pueden irse a París, pueden irse a Arabia, al Medio Oriente? Y yo que soy un hijo de Dios, ¿por qué Dios no me da?
Porque Dios en el tren te ha dicho, miras, pero eso no tocas, porque tú estás haciendo algo mejor. ¿Cómo te vas a querer quedar, por favor, en el camino, cuando estás en el tren que te lleva al cielo? Porque de pronto pasas por Nueva York, o pasas por París, o pasas por Canadá, o pasas por la Antártida y ves nuevos continentes. ¿Cómo te vas a quedar por eso? No, solo estás mirando. El viajero solo mira, pero nunca se para, porque el carro no para. Por ti no va a parar. Así Jesús te dice, estás en el camino, ves todo, mira nomás, pues hijito, antójate si quieres, pero allá está lo mejor. Yo no te voy a hacer bajar acá porque yo sé que acá no sirve nada. Te estoy llevando donde vas a vivir feliz. ¿Por qué? Porque si no te llevo para allá, tú vas a ser el primero en decir que yo soy malo y que te he hecho quedar ahí en el camino donde ni siquiera valía la pena quedarse. ¿Comprendes eso? Por eso, cuando tú vienes a la iglesia, tú vienes acá al tercer ángel, siempre vas a escuchar, el cielo te espera, prepárate, la profecía se está cumpliendo. De eso vas a escuchar, porque estamos al día, porque te estamos contando todo lo que hay en el viaje, en el camino, te estamos explicando, como guías. ¿Está claro? Nunca nos vas a escuchar que te vamos a hablar de este mundo pecador, sucio y vil, y te vamos a decir que hay cosas bonitas acá. ¿Cómo vamos a hacer acá? Queridos jóvenes hermanos, vamos a hacer una charla para ser grandes economistas. Como cristianos debemos saber la economía. Todavía te quiero envolver, ¿no? Y a varios así los engañan. Y les dicen, vamos a hacer acá ya un seminario donde te vamos a hablar acerca de cómo puedes ser un gran comerciante. Ah, porque los hijos de Dios también deben ser así, todavía dicen, ¿no? Te están envolviendo. ¿Por qué? Porque la iglesia no es para eso. La iglesia solo te habla del cielo y de cómo dejar el pecado en este mundo. Eso es todo. ¿Está claro? Muy bien, seguimos leyendo. Los hitos de la iglesia adventista. Y en este punto vamos a quedar porque ya el próximo sábado vamos a continuar, ahora ya me toca el canal. El tiempo transcurrido en 1844 fue un periodo de grandes eventos que abrió ante nuestros ojos asombrados la purificación del santuario que se llevaba a cabo en el cielo. Hemos estudiado el santuario, ¿no? La semana antepasada nomás, ¿no? ¿Cuántos han estado en esa semana? Ah, qué bueno, ¿no? Ha habido buena cantidad. Se han gozado con la doctrina del santuario. La purificación del santuario que se llevaba a cabo en el cielo y tuvo una decidida relación con el pueblo de Dios sobre la tierra. También con los mensajes del primero, segundo ángeles y con el tercero. Y desplegó el estandarte en el cual estaba inscrito los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Uno de los hitos de este mensaje fue el templo de Dios visto en el cielo por su pueblo amante de la verdad. Uno de nuestros hitos. ¿Cuántos hitos tenemos? 4, son 4 pilares, hitos de la iglesia adventista, ¿no? Es decir, verdades cardinales que nos hacen adventistas del séptimo día que no tienen las demás iglesias. El santuario, que es el templo del cielo. ¿Qué más? Visto en el cielo por su pueblo amante, y el arca que contenía la ley de Dios, segunda verdad, la ley. La luz del día de reposo del cuarto mandamiento resplandeció con sus fuertes rayos en el camino de los transgresores de la ley divina. Tercera verdad, el sábado. La no inmortalidad de los malvados es un antiguo hito. No puedo recordar nada más que pueda colocarse bajo el título de los antiguos hitos. La creencia de la no inmortalidad del alma. 4 cosas que le predicamos al mundo, ¿no es cierto? Temed a Dios, dadle gloria, la hora del juicio, adorad al Creador, los 4 hitos. En el temor a Dios está la ley de Dios. En darle gloria está todo lo que tiene que ver con el santuario, ¿no es cierto? En adorar al Creador con el día sábado, en la hora del juicio con la inmortalidad del alma. ¿Por qué? Porque solamente una vez se muere y después el juicio. Son las 4 verdades cardinales que enseñamos como evangelio, porque ese es el evangelio. Es todo lo que tenemos que decirle al mundo. ¿Ah? Y así es como le decimos al mundo: sal de Babilonia y no adores a la bestia y a su imagen. Bien, quedamos entonces ahí. Estamos hablando acerca de ¿qué? Doctrinas disidentes y doctrinas verdaderas dentro de la iglesia adventista del séptimo día. Vamos a pedirle a Jesús en oración que Él nos ayude para que podamos entender más y más cada día el mensaje.